No hay nada que aprender de un país que muchos llaman caótico, o eso dicen. Pero, ¿y si la realidad en la que crees se diera vuelta con el sonido suave de una quena lejana? ¿Te quedaría saber ese instante? Vengo de un país donde el futuro fue secuestrado por curvas de deuda y frialdad, donde los números en las paredes de las aulas asienten con indiferencia y nadie refuta. Pero en la entrada de aquel otro país, existe un brillo distinto bajo la neblina. Hay dedos que sostienen la puerta del Metropolitano sin que nadie lo pida. Hay espaldas desconocidas que devuelven lo ajeno sin dejar nombre. No hay trenes bala, pero hay una fuerza pequeña y segura, como un río subterráneo, que mueve lo cotidiano. Esta historia trata de recoger las victorias invisibles que ocurren fuera de las estadísticas. Comienza bajo el cielo gris panza de burro de Lima, pasa por talleres llenos de ingenio donde las máquinas no se reniegan, cruza mercados donde la yapa es ley, y llega a una noche donde una billetera regresa intacta. Todo parece un milagro menor que no sale en las noticias. Pero esa cadena de favores volteará, uno a uno, los estándares dentro de ti. El protagonista venía de un mundo protegido por cifras mínimas, pero lo primero que grabó en su cuaderno no fueron números, sino 4 frases: la mano extendida, el calor en la neblina, la recuperación del flujo, la honestidad donde nadie mira. Y luego, un quinto fragmento, el tiempo sin nombre. Estas 5 piezas se superponen en un plano de construcción social. Una sociedad de alta solidaridad, herramientas hechas con cariño, y el arte de cuidar sin vigilar. Te darás cuenta a mitad de camino, esto no es una utopía lejana. Es la historia de cómo, con un solo gesto de tus dedos hoy, puedes aceitar los goznes oxidados de tu propia ciudad. Hacer cola en el paradero con paciencia. Recoger lo que se cayó. Ceder el paso con un pase usted, caserita. Esos pequeños gestos cambian el mundo a una velocidad que el PBI no detecta. Si pudiéramos redefinir la riqueza, ¿qué pondríamos y qué sacaríamos? No se mide solo por el ángulo de crecimiento. Se mide por la resistencia a quebrarse, la rapidez para perdonar, la ausencia de gritos, la brevedad de los suspiros, y esas señales suaves que se entienden con una mirada. Cuando sientas que el metrónomo invisible en tu pecho cambia su ritmo al son de un cajón peruano, sabrás que la historia ha comenzado. Lo que espera al final no es un giro dramático de telenovela. Es el momento en que una puerta se abre sin chirriar. Quienes te guían hasta ahí no son celebridades, sino las manos callosas y precisas de gente anónima. Cuando termines este viaje, la curva descendente en la que creías al principio no terminará siendo una mentira, pero dejarás de dudar de la humanidad. Dejarás de juzgar solo por los números. Seguirás midiendo los espacios vacíos. Si puedes llevarte esa mirada en el pecho, ese será el único camino que importa. Vamos, bajo la garúa limeña, con la punta de los dedos sosteniendo la esperanza, tu mundo empieza a girar suavemente. Antes de que empiece la historia, no olviden suscribirse y darle a la campanita, para que el algoritmo les traiga más historias que alimenten el alma. Dejaré enlaces recomendados en la descripción, chequéenlos. La tarde de invierno en el aula universitaria era fría como una caja de concreto. La luz pálida bañaba la pantalla y la curva descendente de la economía respiraba silenciosamente en la pared. Perú, escrito en letras pequeñas arriba a la izquierda, parecía inmóvil como el polvo en un huaco antiguo. La voz del profesor se proyectaba bien, pero no tenía temperatura. Como pueden ver, la productividad real se ha estancado. La estructura demográfica es compleja, la informalidad es alta y la deuda nacional. El sonido de los lapiceros corriendo sobre el papel se superpuso al unísono. Nadie levantaba la cara. Aquí, los números eran el clima del mundo y las personas solo la geografía bajo la lluvia. Luis trazaba una flecha con tinta negra, pero detuvo la punta. Al final de la flecha, la curva miraba hacia abajo. Pero le pareció escuchar otro sonido colándose en sus oídos. Como el roce de un poncho de lana o el viento en los Andes. ¿Era el aire acondicionado? O quizás, en lugar del timbre de salida, el profesor dio 2 toques secos en la mesa. El murmullo regresó y su amiga Matilde le tocó el hombro. Oye, Luis. ¿Viste la convocatoria para el viaje de estudios a empresas peruanas? Dan créditos. No tiene sentido ir. El gráfico lo dice todo, comenzó a decir, pero su boca se detuvo antes de terminar. El sonido de aquel tejido imaginario había silenciado su pesimismo. Días después, frente al mural de anuncios, se cruzó con el profesor. Sus ojos detrás de las gafas brillaban con cierta picardía. Los números son importantes, Luis. Pero la curva no tiene rostro. Ve a mirar los rostros de la gente.
Las palabras del profesor eran ligeras, pero Luis sintió el peso de una piedra inca en ellas. No era curiosidad, era un viaje para confirmar el escepticismo. Iría a confirmar que era un país atrapado en su caos, para reportar la lógica de la escasez y probar la rectitud de la curva descendente. Esa noche, decidió escribir una sola pregunta en la esquina de su cuaderno: ¿qué cara tiene la gente que vive al otro lado de la curva? No imaginaba que, al releerlo después, se sorprendería de su propia letra. Al aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez, Luis se retrasó un paso. El suelo no brillaba de forma clínica, tenía un tono cálido, acogedor. La luz no era blanca, sino que parecía filtrarse a través de una neblina costera que suavizaba los contornos. Cada paso que daba, el sonido de sus suelas era absorbido por el bullicio ordenado de familias esperando con globos. Matilde susurró: más limpio que el hospital de mi barrio. No decían que era un caos. Es la fachada, Matilde. Todos arreglan la sala para las visitas, dijo Luis, tratando de convencerse, pero sus ojos desobedecieron. La faja de equipaje fluía como un río tranquilo en la selva, las maletas llegaban con las asas hacia arriba, sin golpes. No había recuerdos de violencia en el trato. El camino a migraciones tenía pocas señales, pero la gente fluía por intuición. Vio a una madre con un bebé en un aguayo, un hombre de terno, sin decir palabra, mantuvo presionado el botón del ascensor. No soltó el botón hasta que ella estuvo segura adentro. No hubo reverencias exageradas, solo una sonrisa cómplice. Luis miró los nudillos de ese hombre, blanqueados por la presión. Ese segundo extra que nadie registra en ningún libro contable. Bienvenidos, muchachos. Por aquí, por favor. Un español con acento suave y cantarín llegó a sus oídos. El guía se presentó como el señor Quispe, un hombre de rostro curtido y sonrisa de abuelo. Caminaba delante, pero dejaba medio paso despacio. Una distancia fácil de seguir, un silencio fácil de romper. Hasta la tarde nos instalamos en el hotel. Mañana usaremos el Metropolitano y caminaremos un poco por el Jirón de la Unión. Dicho esto, Quispe cerró la boca y señaló la luz más allá de las puertas automáticas. Las puertas se abrieron sin ruido. El aire de Lima, húmedo y con olor a mar, los recibió. La fila para subir al bus privado se formó naturalmente. Nadie gritó órdenes. Luis, parado al final de la cola, recordó el sonido de la tela en el aula. Quizás era el sonido de alguien limpiando una ventana, o tal vez, manos invisibles acomodando la ciudad para que recuperara su temperatura humana. Oye, es extrañamente tranquilo para ser Latinoamérica, ¿no? Rió Matilde bajito antes de subir. Luis no respondió, agudizó el oído. En el silencio había sonido, ruedas, ventilación, el roce de la ropa. Pero eran sonidos que no se peleaban entre sí. Parece una partitura, casi dijo, pero sacudió la cabeza. Es temprano. Es solo el aeropuerto. Es la puesta en escena. Se repitió eso mientras doblaba un pequeño papel en su mente. Escribió la mano extendida y lo guardó en su bolsillo interior. El bus se deslizó. El asfalto de la vía expresa parecía nuevo. Luis tocó el metal de la ventana, estaba frío, pero la ciudad afuera fluía. Los autos cambiaban de carril con una danza pactada, las luces de freno no eran agresivas. Entraron a un grifo para descansar. El olor a café y pan con chicharrón llenó el aire. La luz del techo era cálida, como de atardecer. Los baños estaban secos. Luis cerró la puerta del cubículo y contuvo el aliento. Silencio. Incluso el extractor de aire tenía un ritmo que acariciaba. Los lugares donde no se nota el esfuerzo están hechos de puro esfuerzo, pensó. Sintió que su cinismo se ablandaba. Peligroso, se dijo, frenando sus pensamientos. La impresión antes de la verificación es un error. Frente al kiosco, a un chico se le cayó la billetera. Antes de que Luis pudiera dar medio paso, la señora del kiosco, la casera, ya había salido. Recogió la billetera con ambas manos. No miró adentro. Se le extendió al chico diciendo, cuidado pues, hijito. El chico agradeció tocándose el pecho. Ella solo sonrió y volvió a sus ventas. Fin. El incidente se hundió como una piedra en el Titicaca, sin olas. Al volver al bus, vio un sobre blanco olvidado en una banca. Nadie hizo escándalo. Un señor mayor lo levantó con respeto y caminó hacia la administración. Se lo encargo, jefe, escuchó Luis a lo lejos. El sobre desapareció para ser guardado.
Luis sintió que el metrónomo en su pecho cambiaba el compás al ritmo de la ciudad. Era inquietante pero reconfortante. Guardó ambas sensaciones en bolsillos distintos. Miró por la ventana. El cielo gris de Lima se abría un poco y un rayo de sol, el Inti, tocaba el asfalto. La luz cálida no era solo del aeropuerto. Estaba en la calle, en la calma. En su libreta, bajo la mano extendida, añadió un cheque pequeño. Llegaron al hotel y Quispe los llevó a cenar cerca. Las puertas automáticas se abrían como respiraciones. Los pasillos calculaban la distancia exacta entre extraños. Pase, caserito, bienvenida, mamita. Las voces eran hilos suaves tejiendo el espacio. Luis observó la frontera del suelo cerca a la caja. La gente mantenía su distancia sin líneas pintadas. Nadie respiraba en la nuca del otro. De pronto, al final del pasillo, una botella de chicha morada se rompió. El líquido oscuro se esparció. Todos miraron. En un parpadeo, un joven de limpieza apareció. No corría, pero llegó en el tiempo mínimo. ¿Está bien, señora? No se cortó. Sostuvo la mano de la señora con delicadeza, recogió los vidrios y pasó el trapo desde los bordes hacia el centro. Sin ruido. Sin chasquidos de lengua. Sin gritos. El evento pasó de caos a recuperación del flujo en segundos. La gente volvió a sus compras. Luis miró el piso, limpio. Solo quedó una huella tenue en su memoria. Al salir, el aire fresco de la noche los tocó. Los autos paraban antes de la línea peatonal. La ciudad no se movía por órdenes, sino por un diseño de voluntades. Luis quiso formular su hipótesis, solidaridad voluntaria. Pero se la tragó. En el hotel, Quispe los esperaba. Mantenía esa distancia de respeto, una distancia de compadre. Mañana, el Metropolitano. Observen. ¿Quién baja? ¿Quién sube? ¿Quién cede? Es tarea. ¿Tarea de observación antes de la teoría? Ver más cosas siempre es divertido, joven. En su habitación, el ruido de la ciudad era un murmullo lejano de mar y bocinas lejanas que no ofendían. Luis abrió su libreta y escribió 3 frases: la mano extendida, el calor en la neblina, la recuperación del flujo. Al escribir, su mano añadió una cuarta sin pensar: la honestidad donde nadie mira. Cerró los ojos. Recordó el sonido de la tela en el aula. Quizás no era alguien limpiando una ventana. Quizás era el sonido de alguien echando aceite a las bisagras de la sociedad entera. La mañana siguiente, la estación del Metropolitano. La humedad calaba, pero los pasamanos no estaban helados. Primero, observen, dijo Quispe mirando su reloj. La gente formaba colas serpenteantes pero respetuosas. 2 personas se cruzaron y ambas giraron el hombro para evitar el choque. Un baile invisible. Ahí viene, señaló Matilde. El bus llegó. Primero bajaron los pasajeros, creando un canal. Luego subieron los nuevos, llenando los vacíos como agua. Era una coreografía compleja que parecía sencilla. Subieron. Asientos preferenciales respetados. Nadie escuchaba música sin audífonos. El silencio musical era palpable. Subió una señora con bastón. Un joven oficinista se levantó como si un resorte lo impulsara. Siéntese, madre. Ella asintió. No hubo aplausos. Luis sintió una punzada. La bondad que no busca audiencia es la más grande. En la ventana oscura del túnel, vio su reflejo. Las 4 frases bailaron en su mente. Llegaron a la zona industrial. Un vigilante ayudaba a un camión a retroceder. Movimientos precisos, voz baja. Nadie lo grababa. Trabajaba como si nadie lo viera, pero sabiendo que todos importan. ¿Qué sintieron?, preguntó Quispe al salir. Parece que todos conocen una partitura que nadie tiene en la mano, dijo Matilde. Es una partitura delgada, pero difícil de romper, dijo Luis. Quispe solo asintió, un gesto que empujaba la puerta hacia el siguiente destino. El edificio corporativo tenía muros de piedra incaica mezclada con vidrio. Cálido al tacto. La recepcionista, aunque usaba una tablet, los saludó con una calidez genuina, de familia. Bienvenidos a ver nuestra tecnología. En la sala, el video mostraba robots de agroexportación, drones para la selva. Todo respaldado por números, pero narrado hacia las personas. ¿Cómo ayudamos a la comunidad de la sierra?, preguntaba el video. Cuando la tecnología tiene un rostro humano, se vuelve suave.
En el comedor de empleados, la luz entraba a raudales. Las bandejas no chocaban. Es irónico que el comedor de un país en crisis sea tan pacífico, susurró Matilde. Es la forma de la ironía, pero la temperatura es de esperanza, pensó Luis. Un ingeniero compartía mesa con un operario. La jerarquía vertical existía, pero no estorbaba. La conversación horizontal fluía. Este proyecto, les dijo un empleado, se basa en la filosofía de Lainós, hoy por ti, mañana por mí. Una sociedad con poca fricción crea productos con alma. Sociedad con poca fricción. O solidaridad. Aeropuerto, calle, bodega, bus, empresa. Los puntos se unían. Al salir, un visitante tiró un vaso de papel. Un empleado lo recogió al paso y lo puso en el tacho, sin detenerse. El flujo se recuperó. La gran tecnología y el pequeño gesto estaban hechos del mismo material. Luis sintió un mareo de certeza. Visitaron la fábrica en las afueras. No era una caja de metal, tenía jardines y ventilación natural. Olía a tierra y a aceite limpio. La línea de ensamblaje no estresaba. Aquí cuidamos que las máquinas no se molesten, dijo Quispe. Si la herramienta no se enoja, el operario tampoco. Herramientas que no se enojan. Luis sintió algo en el pecho. La mayoría de las veces, la ira viene de un mal diseño o de la desidia. Aceitar los engranajes sociales no es solo cortesía, es ingeniería. Anotó en su cuaderno, herramientas que no se enojan, líneas sin olor a estrés. Su corazón latía ya al ritmo de la ciudad. Al día siguiente, fueron a un mercado artesanal de lujo en el centro. No un centro comercial frío, sino un espacio lleno de color y texturas. Los vendedores no acosaban. Mire sin compromiso, joven. Matilde señaló a una señora probándose un poncho de alpaca. La vendedora ajustó el espejo y bajó una luz para que la señora se viera mejor. Mirar el rostro del cliente antes de vender el producto. En la zona de comida, la fruta brillaba como joyas de la selva. La gente compraba con calma. Comprar parecía un acto de colaboración social. Los números no mienten, recordó la voz del profesor. Pero en las tablas no hay espacio para la yapa. Una sociedad que no se enoja tiene poca fricción. Una sociedad con poca fricción dura más. En un rincón, un niño lloraba perdido. Antes de que el llanto estallara, una vendedora se agachó a su altura. ¿De qué color es la chompa de tu mamá, papito? El miedo se disolvió. El niño volvió a los brazos de su madre sin trauma. En el gran teatro del mercado, solo hubo un suspiro de alivio colectivo. De regreso al hotel, al atardecer, Emile se detuvo en seco. Mi billetera. No está. El aire se tensó. Revisó sus bolsillos, el bolso, el suelo. Nada. Tranquilo, dijo Luis, aunque su voz temblaba. ¿Acaso la ciudad amable mostraría ahora sus colmillos? Quispe actuó rápido pero sin pánico. Vamos en orden inverso. Yo llamo al bus. Ustedes recuerden el último momento. El lobby del hotel, el restaurante, el bus. Nada. Emile tenía la mirada de la desesperación. A la comisaría, dijo Quispe, con voz firme por primera vez. La comisaría tenía paredes color crema, algo despintadas pero dignas. El policía joven tomó los datos con un lapicero mordido, pero con preguntas precisas. La billetera recuperó su forma en el papel, pero no en la mano. Cuando lo perdido revive en un texto, uno se siente agotado. Emile bajó los hombros. Rezaba para que todo lo visto no fuera una ilusión. Entonces, un policía mayor salió de una oficina trasera, con una bolsa en la mano. ¿Son los compañeros del joven francés? Era de cuero negro. Emile extendió la mano como si tocara un santo. El cierre estaba duro. Las tarjetas estaban en orden. Los soles y los euros estaban completos. ¿Dónde apareció? Preguntó Luis. El policía mayor sonrió, mostrando un diente de oro. Cerca al Parque Kennedy. Un mototaxista la trajo. No dejó nombre. Dijo se le cayó al gringuito y se fue rápido porque tenía carrera. No quiso recompensa. El tiempo sin nombre. Emile cerró los ojos y suspiró. Quispe asintió levemente. Qué bueno. Llenen el acta de hallazgo. El sonido del lapicero sobre el papel sonó como un latido. Afuera, el cielo de Lima se teñía de violeta.
Luis tocó su libreta y añadió la quinta frase junto a las otras 4. El tiempo sin nombre. El silencio en el taxi de vuelta no fue pesado. Fue una conversación completa. A la mañana siguiente, Quispe no sacó un mapa. Dibujó una línea en el aire. Hoy vamos a la sierra. Tren y caminata. No importa si perdemos el tren. Hay cosas que solo se ven en el tiempo de espera. ¿Tiempo de espera? Sí. La calidad del tiempo cambia. El tren hacia los Andes subió entre montañas verdes. En cada estación, el aire olía a eucalipto. Bajaron en un pueblo pequeño. En la pared de la estación, un cartel escrito a mano, se encontró guante rojo. Está en la boletería. Luis sonrió. La preparación para el retorno estaba lista desde antes de la pérdida. Caminaron por un sendero inca. Llegaron a una pacheta, un montículo de piedras sagradas, y al lado, un puesto de papas y habas sin vendedor. Una lata para las monedas. ¿No roban?, preguntó Emile. No es que no puedan robar, dijo Quispe. Es que el aire lo hace difícil. Todos cuidan. Él y nos. No es vigilancia, es cuidado mutuo. Un gato bostezó. Un niño dejó una moneda y tomó una bolsa de habas. El sonido de la moneda fue el latido del lugar. Luis escribió, cuidar no es vigilar. Comieron en una picantería. La dueña les sirvió con generosidad. Coman, coman, que están flaquitos. El sabor del rocoto y la papa guairo les llenó el alma. La felicidad tiene unidades muy pequeñas, pensó Luis, saboreando el maíz. Al bajar, vieron a un zapatero arreglando una sandalia vieja. Mejor arreglar que botar, dijo el hombre. Tiene historia. Herramientas que no se enojan. Otra vez. Esperando el tren de regreso, el tiempo se estiró. No miraban celulares. Miraban las nubes. En la banca de enfrente, a una chica se le rompió la bolsa de papel. Manzanas rodando. Un chico saltó, recogió 2 y se las dio. Una niña le alcanzó otra. Nadie dijo que buen ciudadano. Solo hubo sonrisas y el flujo se recuperó. El tren llegó. Luis pensó, no caen porque el sistema está hecho para sostener. La escala es distinta entre Lima y los Andes, pero la temperatura humana es la misma. Esa noche, Quispe improvisó una clase en el hotel. Medimos lo que podemos, dijo el profesor invitado, un experto en urbanismo andino. Pero lo que no se mide, el capital de confianza, es lo que sostiene el techo. ¿Capital de confianza? Sí. Aeropuerto, dedos sosteniendo puertas, billeteras que vuelven. Puntos que forman un diseño. Solidaridad. Luis entendió. Escribió en su mente la frase final de su reporte. Al día siguiente, visitaron un colegio en los conos de la ciudad. Los alumnos, con uniformes grises, los miraban con curiosidad. ¿Creen que hacer cola es natural?, preguntó una alumna. Es más fácil, dijo Luis. Ahorras la energía de pelear. Un chico levantó la mano. Devolver la billetera no es solo porque es correcto. Es porque se siente bien. Es bacán. Luis se sorprendió. No era ética pesada, era placer cívico. ¿Y la diferencia entre vigilar y cuidar?, preguntó Luis. Vigilar es para castigar. Cuidar es para que el otro llegue bien a su casa, dijo el chico. Quispe asintió desde el fondo. Esa noche, Luis reordenó sus puntos en la libreta. Mano extendida, recuperación del flujo, honestidad anónima, herramientas amables, mirada que cuida. Los puntos formaban una línea. La línea un plano. El título del plano, Sociedad de baja fricción y alta solidaridad. Una sociedad que no se rompe fácil, que se recupera rápido de los huaicos y de las crisis, donde los suspiros son cortos. Día final. El profesor, su mentor del viaje, cerró su laptop en el lobby. ¿Y bien, Luis? Detrás de la curva había gente, profesor. Gente con volumen bajo pero corazón alto. El profesor dibujó 2 cuadros. Uno vacío, otro con gráficos. Tratar de superponer ambos es la tarea. No quiero que dudes de los números, Luis. Pero ya no juzgues solo con ellos. Mide los espacios en blanco. Se dieron la mano. Un apretón cálido y firme. En el avión de regreso, Luis escribió su informe. Título, Entre la curva y la solidaridad.
puso los datos duros, deuda, crecimiento. Pero al lado, puso los datos blandos, tasa de retorno de objetos perdidos. Frecuencia de sonrisas en el mercado. Tiempo de recuperación tras un accidente menor. Escribió con un estilo nuevo, mezclando estadística y poesía. El capital de confianza es el combustible. Es barato, renovable y limpio. Al aterrizar en su país, el aeropuerto brillaba con esa luz blanca y fría de siempre. Pero Luis veía capas nuevas. En la puerta de salida, vio a Quispe despedirse en su memoria. No fue una guía, fue un afinamiento, le había dicho Luis a Quispe antes de partir. Es trabajo de traductor, había respondido el peruano. Traducir temperaturas. Y con una inclinación de cabeza, se había ido sin dejar tarjeta. El tiempo sin nombre. Luis caminó hacia el control de pasaportes. Se puso al final de la cola, tranquilo. Nadie lo miraba, pero se sentía cuidado por la memoria de lo vivido. Al subir al taxi, abrió su libreta por última vez. ¿Qué cara tiene la gente al otro lado de la curva? Respuesta, una cara que no hace ruido. Una cara con luz suave de atardecer andino. El avión despegó. Matilde le dijo, ¿qué cambiarás al llegar? Empezaré por sostener la puerta un segundo más. Y recoger lo que se cae. El profesor se va a sorprender. Se va a alegrar. De vuelta en el aula fría, Luis presentó su informe. Pegó una foto pequeña junto a los gráficos, unos dedos sosteniendo un botón de ascensor. Un hilo invisible unía la foto y el número. La curva es correcta, dijo Luis a la clase. Pero la curva sola no basta. Cerró su cuaderno. Salió a la calle de su ciudad gris. Vio un ticket de metro en el suelo. Lo recogió. En el ascensor, sostuvo el botón 2 segundos extra para una vecina. Ella no dijo nada, pero sus hombros se relajaron. Nadie lo vio. Pero el engranaje de la ciudad chirrió un poco menos. La puerta se abrió suavemente. La historia podría terminar ahí, pero las historias no terminan. El corazón ligero es contagioso. El tiempo sin nombre ocurre hoy también en algún lugar. Los números que no salen en las tablas aumentan silenciosamente. Luis intenta medirlos. Y aunque no pueda medirlos todos, seguirá intentándolo. Entre la curva y el espacio en blanco. Una semana después, en la universidad, hicieron un experimento. Construyamos una microsociedad. Pusieron reglas de confianza. Dejaron una caja de objetos perdidos sin llave. Al principio, duda. Luego, alguien acomodó una silla. Alguien devolvió un lapicero. El aire se volvió ligero. Lo que se mide es el tiempo, dijo Luis. Lo que no se mide es la temperatura del acuerdo. Pero esa temperatura es energía. Meses después, en un foro internacional, Luis habló no de París ni de Tokio, sino de una mañana en los Andes y una tarde en Lima. Habló de la yapa, de la hinoz, de la eficiencia de la ternura. Al salir, un estudiante se le acercó. Entiendo lo que dice. Si cambio mi paso, cambio la velocidad del mundo. Luis asintió. Un año más tarde, Luis volvió a Perú. El aeropuerto Jorge Chávez seguía igual, con su caos aparente y su calor humano. Quispe estaba ahí, levantando la mano. Fueron a una fiesta patronal. Fuegos artificiales, toritos, música. En medio del baile, a un viejo se le cayó la billetera. Un joven la recogió, se la dio con ambas manos, y siguió bailando. Luis sonrió. Al principio esa luz me parecía desordenada, le dijo a Quispe. Ahora sé que es temperatura. Y la temperatura se mantiene con gestos, joven. En el lobby de salida, antes de irse definitivamente, Luis vio un cartel nuevo hecho a mano, se encontró billetera. Preguntar en informes con confianza. El papel estaba doblado con cariño. Luis se miró en el reflejo del vidrio. Su cara había cambiado. Tenía un poco de esa luz suave. Subió al avión. Contó en su mente, mano extendida. 1. Recuperación del flujo. 3. Herramientas amables. Infinito. Las puertas se cerraron sin ruido. La temperatura del mundo, gracias a millones de gestos invisibles, se mantenía estable. Fin. ¿Qué te pareció esta adaptación? Si sentiste el calor de la historia, déjame un comentario y